Y también estamos acá hoy, sí, también con otra invitada que habíamos anunciado, que es nuestra querida Mónica Fernández País, que está acá en nuestros estudios. Buenos días, profesora, ¿cómo anda? Doctora. Buenos días, Elena, buenos días, compañeras. Bueno, bien, en este sábado de sol, después de una mañana, de una semana tan gris, tan dura, uno vuelve a renovar esperanzas. Acá estamos. Gracias por la invitación. Bueno, bien, nos encanta que estés acá con nosotros. Mónica Fernández País es profesora en educación preescolar, es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en educación. Trabajó durante 20 años en los jardines maternales y escuelas infantiles de la ciudad de Buenos Aires. Hace 10 que es profesora en los institutos Sara Eccleston y Normal 10 y es docente en la Universidad de La Plata y Río Negro. Y además es investigadora, ¿verdad? Uh-huh. Y acaba de editarse su primer libro. ¿Es tu primer libro, es verdad? Sí. Bien, que se llama Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en la Argentina, desde el proyecto sarmientino hasta los inicios del siglo XXI. La verdad, un libro más que necesario acá en nuestro país, y la verdad que es un placer haberlo leído, Mónica, porque tiene una escritura absolutamente clara, comprensible y de mucha corrida y de muchas experiencias y de muchas voces. Así es. Así que nos gustaría que nos contaras un poquito cuál fue en principio el objetivo de la escritura de este libro y de tus investigaciones. Bueno, a ver, primero voy a decir, para que los oyentes sepan, que sos parte de este libro. Ahí hay un relato que no conocíamos y que tuviste la generosidad de sacarlo a la luz, ¿no? Un poco la idea del libro surge como una invitación de la directora de la colección, a sugerencia de Pindo Siede, que es Laura Pitluck, porque la colección estaba necesitando un libro que pudiera ser en algún momento de consulta para el estudiante y el estudiante de los profesorados. Y de alguna manera no pudo salir en tiempo y forma que ellos me habían pedido, porque se puso a dialogar con la tesis mía, entonces se demoró un poquito. Así que el libro es un poco el resultado de ese pedido, de esa invitación, y el trabajo de la tesis, que trabajó especialmente un periodo de la historia de la educación inicial en el país que tiene que ver con la renovación de allá por la década del 60 y 70, y allí nuestra preocupación fue poner no solo en cuestión y tensionar el relato que, como dice Michel de Certeau, se vuelve leyenda, ¿no? Se volvió el relato romántico de la historia del nivel, y ponerlo en situación todo el tiempo de ubicarlo en tiempo histórico y social, ¿no? Y ponerle a la educación inicial la mirada política, que es lo que no solemos tener, ¿no? Y me parece que esa fue como así un poco la obstinación todo el tiempo, y creo que eso es lo que ayuda al libro a dialogar con el presente, porque en un ambiente tan despolitizado o aséptico como nos gusta pensar que ha sido cómo se lo construyó, hoy nos vemos obligados a pensar políticamente. Lo que pasó esta semana mostró en las calles, el jueves había más delantares cuadrillés que blancos, y eso la verdad que es una alegría. Pero bueno, entonces ahí uno dice, bueno, había que poner diálogos, iniciar diálogos, ¿no? Y bueno, algo de eso creo que intentamos. Y sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito? Porque vamos a hacer un poco un ping-pong entre pasado y presente, ¿no? Dale. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue constituyéndose la educación inicial en nuestro país aproximadamente? Vos hablás de tres periodos, ¿no? Acá. Mirá, o 3 etapas. A mí me parece que hay algo que es lo que a mí más me interesaba decir, es que lejos de lo que se venía diciendo, que la educación inicial era reciente, era joven, no es esa, digamos, la historia que nosotros creemos que sucedió. La discusión por la educación de los más chicos está presente en la organización de la sociedad argentina desde que Sarmiento lo propone en 1848, es decir,
directamente forma parte de las discusiones de la construcción del sistema educativo argentino, y como dicen los que han estudiado lo que pasó en el Congreso Pedagógico de 1882, allí hubo dos sujetos que no fueron considerados parte de lo que iba a ser el proyecto educativo. Unos fueron los adultos y otros fueron los niños más pequeños. Digamos, los sectores conservadores fueron quienes definieron en la pelea, digamos, para decirlo rápidamente, cuál iba a ser el sujeto destinatario de esa educación obligatoria y gratuita, y dejaron afuera estos dos sujetos que en la ley 1420 justamente aparecen nombrados en su artículo 11 diciendo que, bueno, donde se pueda se van a hacer escuelas de adultos y donde se pueda se crearán jardines. Entonces, esa era una primera obstinación mía, ¿no? Decir que en realidad estamos dejando por afuera de lo que es la educación como preocupación de la sociedad argentina a los niños más pequeños desde el primer momento. No es un problema que tenemos ahora. Sí es verdad que a mediados del siglo pasado, alrededor de la década del 60, creemos que se puede identificar 1965 como un momento, digamos, iniciático. Se construye una organización, digamos, que puede decir incluye a la educación inicial como sistema, como parte del sistema, porque aparece la primera dirección de nivel, porque aparece una serie de normativas que entonces lo visibiliza y que permite que, llegada la ley federal, la nefasta ley federal, no le quede otra más al menemato que decir, bueno, la educación empieza en los 5 años. Pero bueno, me parece que hay un momento que es clave. Después aparece lo que este momento conocido de renovación, ¿no? Digamos, bueno, un crecimiento que tiene que ver tanto con lo cuantitativo como con las transformaciones cualitativas en relación a las prácticas. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Y eso tiene que ver con los procesos que se inician de la nueva importación del modelo norteamericano hacia fines de los años 50, ¿no? La primera experiencia, aunque a los porteños y porteñas les haya costado reconocerlo, tuvo lugar en Tucumán, con Soledad Ardiles de Stein allá por el 57. Y después las siguen las que fueron, digamos, docentes que por inquietudes y cuestiones completamente casuales y personales estuvieron estudiando en Estados Unidos y conocieron la renovación norteamericana. Entonces traen eso acá como renovación e inician un proceso que fue lento, porque digamos que ni bien empezó a fines de los 60, la última dictadura cívico-militar lo corta, digamos, y entonces yo creo que ahí hubo una operación, digamos, de sobrevivencia que produjo, junto a la tecnocracia propia de aquella época, la construcción de una didáctica de la educación inicial que despojó completamente el sentido pedagógico y también político a las prácticas con los más chicos, ¿no? Y ahí se consolidó un cuerpo de especialistas, una batería de insumos, de cursos, digamos. El mayor mercado ligado a la educación tiene que ver con la educación inicial. Bueno, esto es producto de ese periodo. Y después me parece que viene un periodo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, que es, de nuevo, volver a preguntarnos qué produce la sociedad argentina como discurso, como forma de recibir a los nuevos, a los más chicos. Bueno, acá estamos de nuevo peleándonos por eso, me parece, ¿no? Y seguimos peleándonos por el tema del asistencialismo o lo pedagógico. El enfoque que se le da a la primera infancia, ¿no? Y que creo que vuelve cada tanto, ¿no? Vuelve a debatirse, a discutirse, ¿no? Y vuelve a la sociedad, sí, bueno, los niños más pequeños tienen que responder al asistencialismo como históricamente ha sido, sí, estamos educando desde la cuna, digamos, ¿no? Sí, mira, viste que el otro día un poco pensaba a raíz de las palabras de Adriana Puigros, que siempre nos ayuda a pensar más adelante, ¿no? Ese es como que una fuente de estímulo permanente. Adriana decía que yo estaba haciendo algunos comentarios que tenían que ver con lo que suele pasar cuando uno termina una escritura, que ya piensa otra cosa, ¿no? Entonces quizás no esté en el texto, pero lo que hoy estamos pensando es que es necesario que seamos capaces de dejar de pensar en esa suerte de dicotomía construida alrededor de
digamos, de lo que eran las dicotomías propuestas por la UNESCO y el funcionalismo allá por los 50, que inicial, digamos, tomó como propia en relación al educar o asistir, para mirar la preocupación de cómo recibimos a los nuevos como parte de una política pública integral. Entonces, asistir a los más chicos, al cachorro desvalido, es algo que el hombre tiene que hacer para poder preservar la vida, ¿no? Y educar, nosotros hoy creemos que es algo que se hace ni bien se llega al mundo. Entonces, ¿cómo podría ser eso algo dicotómico? ¿Qué es lo que construimos como discurso alrededor de una suerte de tensión entre educar y asistir? Creo que hay que revisarlo. Los estudios en las lógicas de cuidado que vienen desarrollando los feminismos, las antropologías y la sociología nos dan letra para entender que hay que mirar hacia otro lugar, y me parece que la pregunta vuelve a ser ¿por qué qué mundo le queremos mostrar a los chicos? Si solo queremos que permanezcan en él viendo algunos estímulos de acuerdo a su condición social, ¿no? La condición social de sus familias, o si estamos pensando en presentarles un mundo que les permita construirse como ciudadanos el día de mañana, que viven en verdaderas democracias participativas. Me parece que el embate que está sufriendo la educación inicial en este momento tiene que ver con que los grupos de poder saben que es eso lo que está en disputa, y vuelve otra vez a ponerse en cuestión la discusión moral. Es decir, que nos cierren los jardines maternales, o que se inicie el proceso de cierre de los jardines maternales, junto a las preocupaciones por el tema del género y la educación sexual integral. Es parte de lo que dicen los sectores conservadores, y no es casual. O sea, uno ya no puede pensar que es casual. O sea, las fundaciones, los sectores de las iglesias, de todas las iglesias, vienen por eso. Y esa era la discusión que tuvo Sarmiento en 1882, en 1848. Es decir, ¿quién moralmente enseña a esos más chicos? Sarmiento decía, bueno, las mujeres que están en las casas son un peligro, pues son pobres, son brutas, no saben nada. Y los hijos de las clases altas también los educan esas mujeres, entonces también es peligroso. Nada mejor que una mujer preparada, poco, ¿no? Bueno, eso es otra discusión que podemos dar otro día acerca del lugar de la mujer y Sarmiento para los más chicos, pero él lo dice en la educación popular. Yo suelo decir que hay que leer, para entender la cuestión de la educación inicial, hay que volver a leer el capítulo 5 de ese libro. Me parece que ahí Sarmiento despliega una serie de imágenes que uno puede verlas hoy. Tengo una... ¿Qué tal, Mónica? Hola. Varias preguntas. La verdad que, en primer lugar, felicitaciones y, por supuesto, todo un aporte en lo que es educación inicial y poner en superficie, en visibilidad, algo que generalmente, y ahora se me aclara un poquito más, está totalmente desplazado, digamos, dentro de la discusión, incluso académica, dentro de lo que es la pedagogía y la educación. Por más que, la verdad que, si uno se remonta a la historia de la pedagogía, fueron muchos los que hablaron sobre este tema, bastantes, claro, y muy relevantes, por supuesto. La otra cuestión, lo que te quería preguntar es, a partir de estas influencias o intervenciones que vos destacás, digamos, y sobre todo me interesó mucho cuando decías rescatar esto de la dimensión política, quería saber acerca de tu experiencia, de tu saber o de tu relevamiento, cómo esto incidió sobre las prácticas o cómo todavía se mantiene dentro de las prácticas. La segunda pregunta es cómo esto también se visualizan en las políticas de Estado. No me estoy refiriendo al gobierno solamente, sino de Estado, sobre todo en los años recientes, digamos, donde hay una gran ebullición, digamos, alrededor de este tema, hay mucho movimiento, hay muchas intervenciones, todas contradictorias. Exacto, coincido. Y la verdad que es preocupante. Entonces quería saber en los dos aspectos, ¿no? Y a mí me parece que coincidimos, por supuesto. Está plagado de contradicciones, primero porque
primero, o sea, lo que a mí me parece que me resuelve pensar este tema primero es darnos cuenta de que fue muy efectiva la intencionalidad de hacer pensar socialmente y en la formación docente sobre todo, que la educación de los más chicos no es un problema político. Eso fue algo que se enseñó, eso está dicho en los libros. No es que uno lo lee, digamos, como análisis que hacemos ahora en la investigación. Entonces, eso produjo una serie de discursos, ¿no?, en los jardines, que lleva prácticas sin sentido, más allá de lo que, digamos, sea la docente de nivel inicial, la maestra o el maestro jardinero actuando en la sociedad. Su propia práctica no tiene sentido. Mira, yo esta semana, porque digo también que se entienda que uno tiene una preocupación que no es defender románticamente todo lo que está pasando en el sistema educativo como que está bien. Estamos siendo muy críticos y esa es la mayor preocupación. Me contaban a raíz de una experiencia de práctica de estudiante que está yendo a un jardín de la ciudad a hacer su última experiencia, que le pedían que haga como proyecto de enseñanza en una sala de deambuladores, niños de 1 a 2 años, el supermercado. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un maestro, que una maestra, que un equipo directivo construyan la idea de que a un niño de 1 año le importa o es necesario que conozca lo que es el supermercado? ¿Qué cuestiones simbólicas queremos enseñar ahí? Y ahí nos damos cuenta de que no está esa pregunta, porque si no, eso no se puede pedir, pues es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el niño no tiene eso como preocupación. Y lo que pasa en el supermercado como proceso de compra-venta no necesariamente es en el único lugar donde sucede, no necesariamente los niños se acercan a los alimentos y a los objetos de consumo solo porque aparecen en el momento de la compra-venta. Digo, para sintetizar en eso, que por ahí yo estoy demasiado conmovida por este caso que ha dado mucha charla, entonces, el efecto del no pensar políticamente la práctica en el contexto del sistema educativo y en el contexto de lo que es la sociedad argentina tiene correlato directo a lo que pasa en las prácticas. Eso es una de las cuestiones que vos me preguntabas. Y un poco lo que decía es cómo incide eso en las prácticas, que un poco Mónica empezó a decir y dio un ejemplo interesante acerca de cómo se naturalizan ciertas prácticas cotidianas y se las lleva, digamos, al ámbito escolar, así directamente. Y por el otro lado también cómo esto incidió en las decisiones de política de Estado, digamos, porque realmente lo que aparece, digamos, dentro del nivel inicial y que por lo menos ahora voy a decir a mí me preocupa y creo que compartimos esa preocupación, es lo que se ofrece, digamos, en términos generales y estructurales para toda la educación de la infancia con sus múltiples sentidos, digamos, ¿no? Así es, a mí me parece que, bueno, sobre el tema que dábamos recién el ejemplo y la naturalización despojada de una perspectiva que nos permita entender qué es lo que estamos enseñando. ¿Cuál es el cotidiano de los chicos? Realmente, volviendo al ejemplo del supermercado, comentábamos recién, ese supermercado, ¿es el supermercado que van los chicos todos los días? ¿Es el supermercado modelo que nos muestran los medios o que intenta imponer el mercado como construcción de época? La necesidad de enseñar eso cuando se tiene 1 año, ¿es realmente algo que se pone en cuestión, que se piensa, que se analiza? ¿Qué sería lo que realmente necesitan conocer, experimentar, explorar los niños de esa edad? Esas preguntas que se acompañan de esa mirada acerca del sentido que tiene la educación, para no volver sobre la palabra que a veces un poco asusta porque está tan alejada que vuelve a asustar la idea de lo político, sino pensar sobre el sentido son las preguntas que a veces están ausentes en la sala. Están ausentes en las salas, están ausentes en los encuentros de las semis, están ausentes en las experiencias. ¿Qué son las semis? Las semis son las jornadas de encuentro institucional, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se vienen dando con frecuencia nuevamente. Bueno, las maestras, cuando uno hace planteos que tienen que ver con
compensar a la infancia y a las infancias y ubicar las prácticas, al principio les cuesta, porque claro, no es eso a lo que hemos sido convocadas en la formación, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí hay un tema sobre el que volver a pensar, que nos debemos la discusión, y esa discusión, por supuesto, que está ausente, habilita pensar que el tema de atención a los más chicos tiene que ver con, digamos, cuidarlos con algunas enseñanzas o cuidarlos con algunas, digamos, garantías de que tienen todas las necesidades satisfechas. Entonces ahí aparece el Estado resolviendo de maneras disímiles, por un lado, la experiencia y la propuesta educativa, que es la que nosotros defendemos, la escuela infantil como aquel lugar en el que el niño hace toda su biografía escolar de la educación inicial, ¿no? Porque, a ver, a nosotros no se nos ocurriría pensar que de primero a tercer grado se va a una escuela y de cuarto a séptimo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, se va a otra, ¿no? Bueno, lo mismo, eso sí pasa en inicial. Entonces, bueno, la idea de la escuela infantil es una misma institución donde el niño empieza y termina, pero... ¿Por qué está dividido? ¿Cómo es eso, Mónica? Porque el jardín, en realidad, que tiene más, digamos, cantidad de secciones y unidades a lo largo y ancho de todo el país, es el jardín de infantes, con las salas de 4 y 5 ahora que son obligatorias. En algunas provincias y algunas jurisdicciones hay salas de 3, pero en la mayoría casi no hay oferta de lactario a 2 años. Y nosotros decimos, bueno, lo ideal es eso, esa oferta. Las familias pueden atender y cuidar a sus niños hasta los 2 años, eso es lo que uno podría decir sería lo ideal. Pero hay una oferta que está disponible y al mismo tiempo el Estado debería estar discutiendo en términos de política pública qué ofrecemos para que esos niños que tienen a una mamá, un abuelo, un tío que los cuida hasta que tienen 1 año, tengan como oferta cultural y educativa de parte del Estado. Eso no está en discusión tampoco. ¿Cuál es la oferta de las ciudades, ¿no? De las provincias, de los municipios para los niños pequeños que estén encontrando un lugar de estímulo, que los acerque a la cultura, que le ofrezca una agenda de participación en el espacio público? Bueno, cuando nosotros decimos pensar la educación de los más chicos, tenemos que pensarlo en ese abanico grande, no podemos pensarlo nada más que en edificios que tengan el escudo o el dibujito de educación inicial. Me parece que nuestra preocupación es en ese sentido, ¿no? Que también considere las cuestiones culturales, porque eso es a lo que se comprometió la Argentina en su Constitución en el 94. ¿no? Pero adhería a la más allá Convención. sí, pero más allá de eso tiene sentido. Claro que tiene sentido, pero digo, nuestro país tomó ese compromiso, pero pareciera que no termina de darse cuenta cómo se resuelve, ¿no? En relación a la pregunta de las políticas públicas. Bien. Y la disputa entre si es una cuestión de los ministerios de desarrollo social, desarrollo humano, los nombres que tienen a lo largo y ancho del país, o es un problema de educación. Este es un problema que yo creo que hay que ubicarlo como un tema que nos va a empezar a preocupar y a ocupar a todos. El año que viene, en el encuentro del G20, Primera Infancia va a ser uno de los ejes que se van a tratar en Japón. O sea que eso nos da la perspectiva del lugar que ocupan las agendas mundiales. Nosotros no podemos discutir nada más, no cierran el jardín maternal de Ramos Mejía pensando en una sala de lactario, sino mirando lejos qué implica cerrar un lugar emblemático, ¿no? Fue uno de los primeros que se abrió. ¿Qué implica cerrar eso? Y cómo se va a resolver la oferta para esos niños que necesitan ser atendidos, ¿no? O sea, los procesos de desescolarización y mercantilización de la educación vienen acompañados de discursos que dicen, bueno, pero por ahora necesitamos tener escuelas, y digo escuelas en toda la franja etaria de la, digamos, de lo que es el jardín y lo que es primaria, porque a los niños, mientras las familias trabajan, hay que atenderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver esa tensión que el Estado ya está reconociendo claramente para los que tienen menos de 5 años? Bueno, 4 y 5 ya se resolvió. El PRO tiene en diputados una ley con aprobación ya para poner obligatoria la sala de 3. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo detrás del cierre de las salas? Un proyecto de política pública para la Argentina que va a llevar a decir, bueno, los sectores interesados se ocuparán de la educación de 0 a 2. Hay una investigación de CEPAL que dice cómo puede ser que las familias y las comunidades no le reclamen al Estado por matrículas
en los espacios escolares o educativos y sí reclamen reconocimiento de los jardines de gestión social o comunitarios. Digo, esto me parece que es una pregunta para dejar latente. Sí, porque estamos ya sobre la hora, pero no quería dejar, ya que estás hablando sobre la escuela infantil del Ramos Mejía, ¿no? Y del lactario y de las vacantes que no hay, que no están presentes en la ciudad de Buenos Aires para la primera infancia. Hay muy poquitas vacantes en algunos jardines maternales que donde se han inscrito algunos niños, algunas familias se han inscrito, pero en el caso de Ramos Mejía particularmente se ha cerrado la inscripción y bueno, y esto también, mirando también en perspectiva, implica un efecto dominó, digamos, ¿no? Donde seguramente no va a ser solamente el Ramos Mejía en el distrito más importante del país, que es la ciudad de Buenos Aires, sino que seguramente se va a trasladar a otros lugares del país, ¿no? Con mayor o menor cantidad de jardines maternales, pero se va a trasladar, ¿no? Yo creo que sí, es un proceso que se inicia con el cierre y que clausura las posibilidades de otros, ¿no? Uh-huh. Hay que considerar, y creo que con esto podemos dejar ahí la preocupación latente para todos seguir investigando y estar atentos, que los nuevos avances de los think tanks, es decir, aquellos tanques de pensamiento que inciden directamente en políticas públicas, ya hablan de la cuestión de la crianza, la enseñanza y el cuidado para los más chicos, ¿no? Entonces, intentan trabajando en construcción de diseños curriculares que puedan ser usados en cualquier experiencia, en la escuela o en el patio de una casa. Eso es lo que viene. Creo que, bueno, acá recomiendo, a ver si se nos va el tiempo, pero me gustaría, aunque sea, hay una parte de tu libro donde hablas sobre, el título dice, un nuevo embate a la educación pública estatal, y leyendo esta parte, por supuesto, rápidamente remití al presente, ¿no? Uh-huh. Y si me permiten voy a leer un fragmento pequeño que escribiste, Mónica Fernández País, que dice, hablando del meremato, ¿no? Las políticas educativas del meremato se inscribieron en el neoliberalismo a partir del cumplimiento de las directivas del Banco Mundial, descentralización de los sistemas escolares y su paulatina transferencia al sector privado, el desfinanciamiento de la educación pública estatal en el nivel medio y superior, la flexibilización de la contratación docente y la aplicación de programas focalizados para los sectores sociales considerados vulnerables. La educación sería considerada un elemento del mercado regulado por la ley de la oferta y la demanda, y atrás quedaría la idea de educación como bien social. Creo que esto sintetiza de alguna manera también lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La vuelta a este neoliberalismo todavía más cruel que el que vivimos durante la época de Menem, ¿no? Exactamente. Yo cerraría diciendo que además en este momento la Argentina está siendo la mejor alumna, pareciera, de los documentos que la OCDE, ya no solo el Banco Mundial, ha escrito desde el año 2010, ¿no? Tenemos documentos que hablan de programar cerebros, escritos en el 2014 sobre el tema, y bueno, y en este año y hasta el año próximo está puesta en marcha el proceso de evaluación PISA, que se llama Baby PISA, para los niños de 5 a 5 años y medio. Así que con fuertes declaraciones de especialistas de Europa y Estados Unidos, pero está poniéndose en marcha ese primer proceso de evaluación de los más chicos que nos deja una profunda preocupación. Bien, se han pronunciado también supervisoras, jubiladas del nivel inicial, se han pronunciado también los sindicatos, la comunidad educativa, por supuesto, de la escuela infantil del Ramos Mejía, y también, ya que estamos en para cerrar, si les parece, desde el Fórum Infancias también apareció un comunicado a la comunidad educativa que transmite con profunda inquietud y preocupación la intromisión del equipo infanto-juvenil del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y del Laboratorio de Neuropsicología de la Fundación INECO en las escuelas de nivel inicial de gestión pública, bajo el pretexto de realizar una evaluación con distintos test destinados a indagar diferentes funciones cognitivas tales como atención, memoria, lenguaje y razonamiento
matemático. Y lo consideran, por supuesto, una intromisión evidente a utilizar, digamos, a los niños que están en las escuelas públicas, en los jardines de infantes, para realizar estas investigaciones que la verdad que son muy llamativas, ¿no? Sí, yo creo que yo en primer lugar le agradezco a Mónica sostener la preocupación, sostener el interés, sostener la dedicación a un tema que yo coincido es como lateral, digamos, no suele ser el centro de las preocupaciones académicas en educación. Y en segundo lugar, la verdad que sería muy interesante, porque en este programa lo hemos visto frecuentemente, y ponerlo en diálogo, esto que propone Mónica, lo que está de alguna manera impulsando desde la reflexión, con todo lo que nosotros venimos charlando acerca de las neurociencias, la medicalización de la infancia. Me parece que son dos líneas, digamos, que hemos sostenido permanentemente desde el programa, advirtiendo, digamos, cuáles son sus riesgos, señalando cuáles son nuestras preocupaciones, expresándolas, trayendo especialistas, y la verdad que son dos cosas que en algún momento, o que están reunidas, están unidas, y que nosotros por ahí en algún momento podemos convocar a Mónica, siempre dispuesta, y a estos especialistas para que entre todos, digamos, nos ayuden a pensar juntos. Muy buena tu propuesta, Tito. Así que, bueno, muchas gracias, Mónica Fernández País, por tu participación acá, y por supuesto te invitamos a quedarte el resto del programa para que también charlemos juntos. Bueno, muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, Mónica Fernández País, por estar acá en Sintonía Educar. El día 26 de noviembre a las 18:30, justamente el Jardín del Ramos Mejía, los docentes, las docentes y la comunidad educativa va a hacer una manifestación allí en Avenida Belgrano y Jujuy. Les vuelvo a repetir, el día 26 a las 18:30 horas. Así que bueno, esto